Seguimos entonces, muchachos, para avanzar y completar nuestro repaso. Aún tenemos tiempo suficiente. Me agradaría que participaran un poco más, pero bueno, dentro de esta unidad 3, técnicas estadísticas avanzadas para el control de la calidad, vemos otro conjunto de herramientas, que serían aquellas a las que vamos a denominar propiamente como avanzadas. Fíjense que aquí hablamos primeramente de herramientas de diseño, que fue lo último que estábamos hablando la clase pasada. Hablamos de herramientas como el despliegue de la función de calidad, cuyas siglas en inglés es QFD. Aquí tendríamos su definición. Es una técnica utilizada para realizar mejoras tanto en productos nuevos como en los ya existentes mediante métodos matriciales, cuyo objetivo es que los requisitos del cliente lleguen a ser completamente contenidos dentro de las especificaciones. Es decir, que no nos quede ningún requerimiento por fuera, que nuestras especificaciones puedan satisfacer todo lo que el cliente está solicitando. Vean que dentro de esta herramienta tenemos fases que podemos nosotros establecer. Estas fases también las añadí dentro del examen. Sería la fase de organización, donde se delimita el alcance del proyecto, se define los objetivos del proyecto, se establecen los miembros del equipo que van a trabajar, los cuales deben tener experiencia demostrable y pertenecer a los... Allí tendríamos lo que es la fase de organización. Vean que habla de alcance, objetivos y recurso humano. Cuando hablamos de la fase de definición, estaríamos hablando de la programación temporal del proceso, es decir, el cronograma, donde lo delimitamos en el tiempo, planificando su duración y las precedencias de cada una de sus tareas. Allá hablaríamos, por ejemplo, de un diagrama de Gantt o de un diagrama de redes. También es necesario revisar los objetivos del proyecto para adaptarlo a los recursos que tenga la empresa. Recuerden que nosotros no deberíamos emprender un proyecto si no contamos con los recursos suficientes para poder completarlo. Porque si no, podemos quedarnos varados a mitad de camino, lo cual sería una pérdida aún mayor que el no haber hecho nada. La siguiente fase sería la identificación y análisis de necesidades. Allí es donde realmente comienza, porque lo antes son, digamos que fases previas de preparación para el modelo QFD. En este caso, aquí se recopilan los requerimientos del cliente, se analizan, se interpretan por los miembros del equipo de trabajo y se relacionan con las diferentes características del producto, las cuales deben estar acordes con las necesidades y requisitos del cliente. Fíjense que esta fase utiliza 4 tipos de matrices que también están en su evaluación, las cuales serían la de planificación del producto, la de despliegue de componentes, la de planificación del proceso y la de planificación de la producción. Vean que estamos hablando de cuatro elementos diferentes. Cuando hablamos del producto, estamos hablando de ese resultado final que debe estar relacionado con las necesidades del cliente. Si es un desarrollo de software, estaríamos hablando de esa aplicación que el cliente va a ser capaz de utilizar. En segundo lugar, cuando hablamos de la matriz de despliegue de componentes, estaríamos hablando de las especificaciones o características
de las piezas, componentes, subsistemas, módulos más significativos del proceso. Vean que allí estaríamos hablando nosotros, por ejemplo, en el caso de desarrollo de software, de esos diferentes módulos o unidades que van a conformar nuestro sistema, sin olvidarnos de establecer cuidadosamente las relaciones que van a existir entre ellos. Cuando hablamos de la matriz de planificación del proyecto, del proceso, estaríamos hablando de aquella donde se relacionan las características que estamos hablando con los requisitos del cliente. Fíjense que en este caso van a ser, digamos que establecidos también los procedimientos, las estrategias que vamos a utilizar. Es decir, para llegar a esta matriz de planificación, estaríamos consolidando los datos obtenidos de las dos anteriores. Cuando hablamos de la matriz de planificación de la producción, en ella se va a recopilar la relación existente entre las diferentes especificaciones de diseño. Es decir, ella recopila las informaciones generadas por las tres anteriores y las normas de producción, estableciendo el procedimiento, la metodología que vamos a utilizar y los puntos de control que van a ser necesarios. Recuerden que no es nada más aplicar una metodología, debemos supervisar que lo que estamos haciendo vaya avanzando de manera correcta. Aquí nos habla después de algunos pasos aquí estarían las definiciones de esas matrices. Aquí nos habla de algunos pasos para lo que es la construcción de ese modelo QFD que los vamos a omitir. Y luego hablaríamos de este otro modelo AMFE, análisis modal de fallas y efectos. En este caso, vean que estamos hablando de un modelo de tipo sistemático, planificado y participativo que nos va a permitir evaluar o detectar fallos, así como las causas que los originan antes de que lleguen al cliente. Es decir, la idea es que el cliente no sea capaz de ser afectado por esos problemas. Aquí tendríamos un modelo que no le presté gran atención. Aquí tendríamos la explicación de los diferentes componentes de este modelo. Tampoco les presté demasiada atención en el examen. Aquí sí. Aquí hablamos de lo que sería la evaluación de la prioridad. Aquí varios conceptos importantes. Tendríamos por una parte lo que son los controles preventivos, que son aquellos que se realizan previo a la aparición de una falla para tratar de evitar que la misma se materialice, es decir, sobre todo aquellos que se encargan de la identificación de problemas potenciales y la minimización de vulnerabilidades. Tenemos entonces aquí algunos que son bastante útiles, como el índice de frecuencia, que permite asignar una probabilidad de que ocurra una de esas causas. Tenemos también el índice de gravedad o impacto, que nos permite determinar las consecuencias que van a ser percibidas por el cliente. Tenemos el índice de detección, que sería la probabilidad de que la falla no sea detectada y afecte al cliente. El índice de prioridad de riesgo, que sería el producto de las tres anteriores, y nos permite identificar aquellos fallas
en las que se debe concentrar principalmente la atención para así poder aplicar allí las acciones correctivas oportunas. ¿Qué más queda de este tema? Aquí tenemos las acciones correctivas, que en pocas palabras serían aquellas que buscan eliminar la causa de una falla, reducir la probabilidad de que ocurra, reducir la gravedad de la falla o aumentar la probabilidad de que sea detectada. Es decir, estas acciones correctivas lo que buscan es eliminar el problema y volver el sistema a su estado óptimo de funcionamiento. Aquí tenemos algunos conceptos más: responsabilidad y plazo, que sería quién está a cargo y en qué tiempo debe realizar su función. Los resultados, que sería aquellas, vamos a decir, situaciones a las que se llega después de haber aplicado los diferentes elementos. Esto, construcción, le dije que los vamos a omitir. Y hasta allí llegaría el tema 3.3. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto al tema 3.3? Hay que decir, ¿alguien que esté todavía despierto? ¿Ninguno está despierto? Ay, Dios.